Hey, ¿qué pasa, chavales? Hoy vamos a ver la literatura del barroco en lo que respecta al teatro. Después de haber visto lo que son la literatura del barroco en la prosa y en la poesía y sobre todo las características generales, hoy vamos a aplicar todas esas características a algo que ya conocéis bien porque os habéis leído una obra de Lope de Vega, que es un autor del barroco, y sobre todo vamos a ver un poquito como todo lo que hemos visto hasta ahora en realidad tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Es muy sencillo, ya lo veréis. Voy a intentar ir bastante rápido. Tenéis el PowerPoint colgado en Aules, así que si queréis podéis descargarlo, lo veis con más calma, ¿sabes? Y si queréis podéis poneros los comentarios de audio, de forma que podéis estar viéndolos como si estuviéramos en clase, ¿vale? Es muy sencillo, ya lo veréis, que no tiene mucha historia. Vamos a comenzar un poquito para que lo veáis con calma. Vale, en primer lugar, lo que tenéis que saber es que en el siglo XVII, más o menos, pues muchas formas dramáticas modernas se empezaron a consolidar. Es decir, el teatro se volvió un elemento clave dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba distraerse de alguna manera. Tú sabes que en aquella época no había ni radio, ni televisión, ni internet. Entonces la gente, principalmente, su principal forma de divertirse eran dos. Una, o bien ir al teatro, o bien a ver una ejecución pública de una persona. Hombre, la muerte siempre llama la atención, pero evidentemente el teatro era algo que a la gente le gustaba más. Además, ahora veremos cómo hay muchas características del teatro, en concreto el teatro español, que también se distribuye por todo el mundo, que esas características lo que hacen es que el teatro sea un gran negocio y que mueva muchos y muchos monies, ¿vale? Vamos a ver un poquito el tema. Bien, en primer lugar, lo que decíamos, el teatro no es solamente algo literario en esta época, sino que también es un espectáculo. Es un espectáculo sobre todo en las grandes ciudades. En prácticamente en todas las ciudades empiezan a surgir lugares donde se representan obras teatrales, hasta el punto de que poco a poco se va perfeccionando más y se van especializando locales, ¿vale? Sin ir más lejos, en Inglaterra, William Shakespeare crea un teatro que se llama The Globe, ¿vale? Que básicamente es un teatro circular donde el escenario estaba en el centro y tú podías ver la obra en 360 grados. Era bastante interesante. A nosotros en realidad lo que nos interesa es el teatro español, ¿vale? El teatro castellano, perdón. Entonces tenemos principalmente dos tipos de teatros. Un teatro más popular y un teatro más culto. Perdón. El teatro culto en realidad poco a poco va desapareciendo para convertirse en popular, porque en realidad es lo que más dinero da, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es un teatro que lo que intenta es entretener, ¿vale? Y divertir. Se intentan hacer locales fijos para su representación, es decir, se empiezan a especializar ciertos lugares que serán los corrales de comedia para poder representar esas obras y, importante, para poder entrar a ver esas obras había que empezar a chapar. Esto es importante porque antes no era así. Antes el teatro, como básicamente era un teatro que estaba o dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia como su principal función es evangelizar, pues entonces no era necesario pagar. Igual que el teatro ambulante, que básicamente se llegaba con un carromato, se ponía en mitad de un pueblo, y en ese pueblo pues se ponían a representar, y tú dabas la voluntad. Bien, importante con todo esto, al hacerlo una institución, el teatro, este teatro barroco, el teatro se convierte en un negocio. Y ese negocio básicamente lo que hace es recoger dinero para qué. Uno, para pagar a la compañía teatral, evidentemente, a los actores, a las actrices, al director de la compañía, a básicamente todo aquel que interviene dentro de la obra de teatro. Y también para pagar a lo que se llamaban los hospitales de caridad. Los hospitales de caridad era, digamos, como la sanidad pública. Aquel que no tenía dinero para pagarse un médico se iba a un hospital de caridad y allí más o menos le atendían con los medios que tenían. La mejor forma de hacer eso era a través del pago de entradas del teatro, que una parte de esa recaudación se iba en esa dirección. Bien, aquí en España tenemos en concreto un caso súper bueno, que es el de los corrales de comedia. Bien, los corrales de comedia, que no pudisteis ir a verlo porque no os apuntasteis los suficientes a la excursión, ya lo sabéis, los corrales de comedia son patios de vecinos que se reconvirtieron en centros de representación.
¿vale? Es decir, se reconvirtieron en teatros, básicamente. Era un patio de vecinos que estaba rodeado por unas butacas, ese patio por unas habitaciones. En el centro, bueno, en el centro, en un costado del patio de vecinos, se creaba ese escenario, y a partir de ese escenario, pues entonces teníamos pues todo lo que eran la distribución de los lugares. Bien, son muy variados, en eso se producían auténticas fiestas en esos corrales de comedia, las obras duraban muchísimo tiempo. No es el concepto de teatro que tenemos actualmente. Actualmente tenemos un teatro mucho más soberbio, donde tú entras, te sientas en tu butaca y procuras estar callado porque si no te tiran. Aquí no. Aquí la gente iba de fiesta, la gente iba a pasárselo bien. La gente principalmente iba a ligar, a divertirse, a bailar, a comer y a beber. Porque digo, sobre todo este tipo de obras de teatro se representaban en domingo, que era pues el momento en el que tenían más o menos cierta capacidad de distracción. Vale. Estos patios, como digo, lo veis aquí en esta foto, ¿vale? Tendrían un escenario. Este es el Corral de Comedias de Almagro, que no vais a ver este año, por supuesto, por el coronavirus y porque no os apuntasteis. A ver si el año que viene, quién sabe. Aquí tendríamos este escenario, ¿vale? Aquí en estos lados, esto de aquí, en realidad serían pasillos por donde se entraban a las casas. Y aquí, en esto de aquí, que tendríamos el resto de patios, aquí ahora mismo han puesto unas sillas, pero en realidad en esas sillas no estaban en ese momento. Aquí la gente estaba de pie durante horas y horas y horas hasta que terminaba la obra. Vale, los corrales de comedia. Vamos a ver un poquito cuáles son los elementos del corral de comedias, porque esto es importante. O sea, no podemos comprender el teatro barroco sin comprender cómo era o cómo se representaba el teatro barroco. Vale, lo primero que teníamos era el tablado. ¿Vale? Este tablado, como veis, era básicamente... Esperad, que creo que mi gato quiere salir de la habitación. Dame un minutito. Habéis conocido a Benny. Vale, pues como estaba diciendo, aquí en el tablado, ¿vale? Teníamos ahí lo que sería un escenario donde se representaban las obras, donde estaban normalmente, pues eso, los actores y las actrices, que en realidad, pues eso, básicamente interpretaban su papel. En ese tablado teníamos también unos escotillones, ¿vale? Que básicamente eran una serie de trampillas donde entraban los actores, subían y bajaban para poder hacer determinados... cambiarse de ropa, y aderezarse un poquito en el atrecho. Vale, dentro de ese tablado, ¿qué teníamos también? Teníamos varios elementos. Principalmente teníamos aquí al autor de las comedias. El autor de comedias era, digamos, el director de la obra. Teníamos también aquí el apuntador, ¿vale? Que básicamente era una persona que tenía todo el texto teatral y servía para poder decirte a la frase, al actor o a la actriz que estuviera ahora mismo en el tablado, le servía para decirle un poquillo lo que se le había olvidado, si se le había olvidado un poquito. Bien, como digo, el tablado era desmontable, ¿vale? Al principio sí que se podía desmontar para poder cambiarlo de un sitio a otro, pero luego se hizo fijo y se quedó ahí anclado, de forma que, bueno, los balcones superiores formaban parte del escenario y también se aprovechaban la obra, de forma que teníamos, por un lado, una parte del escenario y por otro lado otra parte del escenario, y la obra se podía interpretar de arriba a abajo, ¿vale? Ahí tendríamos el camerino de las actrices en la parte de atrás, donde las actrices detrás del escenario se cambiaban de ropa, se ponían las pelucas, se ponían todo aquello que necesitaban, ¿vale? Y en la parte de abajo teníamos el camerino de los actores, ¿vale? Es decir, actrices y actores estaban totalmente separados a la hora de cambiarse. Esto es importante, ¿para qué? Para guardar un poquito la decencia en ese sentido. Hoy en día también pasa lo mismo, pero hay veces que si el teatro es muy pequeño no caben. No hay distinción entre hombres y mujeres en los camerinos, porque simplemente es cambiarse de ropa y ya está. Vale, a este lado lo que teníamos eran los músicos, ¿vale? Este tipo de obras se representaban con música. Incluso entre acto y acto nos encontrábamos con una actuación musical. Y esa actuación musical la representaban como máximo tres músicos.
Esos 3 músicos básicamente consistían en un instrumento de cuerda, un instrumento de percusión y un instrumento de viento. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí el patio. El patio es la zona que está debajo del escenario, es decir, donde va todo el público. Y ahí habían ciertos lugares donde se encontraban ciertos bancos de madera y a veces no había ni siquiera eso, ¿vale? Ese patio se dividía en 2 partes. Se dividía en una parte en la que estaban las mujeres y una parte donde estaban los hombres. De forma, y no se podían juntar, esto es importante. No se podían juntar para guardar la decencia. Pero no os podéis imaginar el juego de miradas, el juego de gestos, el cachondeo que había ahí dentro era tan brutal que, bueno, básicamente, como digo, ir al teatro era una forma de ligar y de conocer a un chico o a una chica, ¿vale? Para a ver si surgía algo. Era una forma también de divertirse. Era como la discoteca de la época. Vale, más cositas que tenemos por aquí. Vale, vemos ahí que tenemos los mosqueteros. Los mosqueteros, como digo, son grupos de hombres dentro de lo que era el público. Los mosqueteros eran grupos de hombres que estaban en pie durante toda la obra. No se sentaban. Como digo, eran obras de 8 horas o 6, entre 6 y 7 horas de obra. Y esta gente se permanecía de pie. Esta gente normalmente venía con su bota de vino, venía con su merienda, venía con su pan, con su queso, con su tomate. De hecho, habéis visto alguna vez en alguna película eso de que si la obra es muy mala, le tiran tomates a los actores. Bien, esos tomates, eso viene porque justamente es esto. La gente se llevaba su merienda para poder pasar el día ahí, más o menos. Y entonces, como cuando vas al cine, ¿vale? Pero, claro, si la obra era muy mala o si los actores eran muy malos, lo que hacían era tirarle literalmente tomates. Le tiraban comida a los actores para que se fueran de ahí. Esta gente eran los más gamberros del mundo. O sea, aquí estos empezaban a cantar, empezaban a gritar, le gritaban a los actores. Bueno, eran cachondeo, eran muy, muy gamberros. Y de hecho, si los mosqueteros estaban contentos y dejaban que la obra funcionara, no había ningún problema. La obra era un éxito. Si los mosqueteros estaban, ¿sabes? Pues lo que hacían básicamente era boicotear la obra y la obra se iba al garete. Bien, otro elemento que tenemos ahí, el mantenedor de orden, ¿vale? Que lo teníamos más o menos siempre en la parte de donde estaban los camerinos de los actores. El mantenedor de orden básicamente era el vigilante de seguridad. Y creedme que era necesario, porque cada 2 por 3 se organizaban peleas de tú has mirado a mi novia que si no sé qué, no sé... Bueno, ¡pam! Y entonces, entre los mosqueteros, como digo, siempre había problemas. Vale. Y luego teníamos otra persona que era el apretador. El apretador era, digamos, la persona que se encargaba de controlar que quien había pagado se sentara. Es decir, era el acomodador de hoy en día. Lo que pasa es que en aquella época, como había pocos asientos, pues más bien también lo de apretador venía porque te metía apretándote. Seguro que habéis visto esas imágenes del metro de Tokio, donde hay un tío que está metiendo a presión dentro del vagón a la gente. Pues aquí pasaba también más o menos lo mismo, sobre todo en obras con mucha afluencia de público. Vale. Luego tenemos también la cazuela. La cazuela es un sitio donde se reservaba, era un sitio reservado solamente para las mujeres y además ahí sí que se podían sentar. Eran mujeres, no mujeres de clase baja, sino mujeres de clase media alta normalmente y estaba además situado frente al escenario. Los mosqueteros desde abajo miraban a las mujeres que estaban arriba, le hacían un gesto de... ¡Ey, nena! El gesto más rancio del mundo, por supuesto. ¿Vale? Y ellas se ruborizaban y hacían... ¿sabes? Y ahí empezaba el juego que era muy divertido. ¿Vale? Más cositas que tenemos por aquí. Tenemos arriba del todo, arriba de lo que sería ese patio de vecinos, tenemos la tertulia literaria. Era básicamente un espacio que estaba reservado para eclesiásticos, es decir, para el clero, y también para literatos. Estos literatos lo que hacían era básicamente ver la obra y la juzgaban en cuanto a su moralidad. Es decir, si la obra se salía un poquito de tono,
pues luego lo que hacían era una crítica y la censuraban, básicamente. Claro, por eso estaban los eclesiásticos. Lo que pretendían básicamente era eso, era cuidar la moralidad de la obra, que esto es muy importante y lo veremos después. Y también tenemos, justo debajo de eso, tenemos los corredores laterales. Estos, digamos que eran los palcos de la época, donde básicamente se alquilaban a familias enteras, y en esas familias se metían ahí, y bueno, y podían ver la obra sin el bullicio de los mosqueteros. Eran entradas un poquito más caras, y podían verlo desde una perspectiva un poquito más alta. Bien, igual que ahí, en esos corredores laterales, también teníamos lo que se llamaban los aposentos privados. Los aposentos privados eran, digamos, habitaciones reconvertidas en aposentos, en palcos, por decirlo de alguna manera, pero reservados para hombres, o sea, para familias nobles. Y ahí sí que es cierto que podían estar hombres y mujeres juntos. ¿Por qué? Porque dentro no se veía nada. Quiero decir, no se veía nada. Tú no podías ver lo que pasaba dentro. En muchas ocasiones alquilaban esos aposentos privados y cerraban las ventanas, de forma que tampoco estaban viendo la obra. Era una manera de que determinadas personas se pudieran ver a escondidas, sin que nadie pudiera decir, mira este, mira lo otro. Pensad que en esta época es una época donde principalmente la apariencia es muy importante, y si te pillan con otra persona que no es la digamos, tu mujer o tu marido, pues entonces puede haber problemas, ¿vale? Más cosillas. La lojería era un sitio donde vendían la aloja. ¿Qué es la aloja? La aloja es una mezcla, es una bebida, es una especie de aguamiel, ¿vale? Está hecha con agua, miel y canela. Que, bueno, básicamente era como un refresco de la época. Era la actual cafetería de cualquier teatro. Y allí se vendían, sobre todo, como digo, esta aloja y barquillos. La gente iba ahí y se tomaba eso. También se vendía vino en muchas ocasiones, y se vendía determinadas bebidas espirituosas que animaban bastante el cotarro. Y, por supuesto, tenemos la entrada. Para entrar en una obra de teatro de un corral de comedias había que pagar 2 veces en aquella época. Ahora solamente hay que pagar una. Había que pagar primero una entrada para la compañía, es decir, para poder pagar a los actores y a las actrices de la época, y una segunda para las familias. Es decir, esas familias que vivían también un poco o que habían cedido, por decirlo de alguna manera, el espacio del corral de comedias para que se pudieran representar esas obras. No olvidemos que estas casas eran casas privadas en un principio, y que, bueno, poco a poco se fueron reconvirtiendo en corrales de comedias. Bien, importante de esto, la temporada teatral, ¿cuándo se desarrollaba? Pues principalmente desde Pascua hasta el carnaval del año siguiente, ¿vale? Es decir, que teníamos una temporada que era casi prácticamente un año, bueno, prácticamente un año, no, unos meses, donde ahí sí que es cierto que podíamos ver todas esas representaciones. Esas representaciones, ¿cuándo se hacían? Pues sobre todo por las tardes, para aprovechar la luz del día. Comenzaban sobre las 2 o a las 3 más o menos, y terminaban por la noche, ¿vale? Eran muy largas, muy largas. Eran unas representaciones que prácticamente no tenían interrupciones. Cuando terminaba un acto metían un entremés, después de ese entremés otro acto, después de ese otro acto otro entremés, metían un baile para entretener a los espectadores mientras estaban cambiando los actores. Bueno, era un espectáculo continuo, como digo, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, imaginaos, sin parar, no tenías tiempo de entretenerte. Y luego teníamos el público, que el público era muy molesto, era muy ruidoso. Como digo, los mosqueteros armaban mucha bulla. Había un vigilante de seguridad que tenía que estar interviniendo constantemente para que no hubieran peleas. Además era un lugar muy peligroso, como digo. Aquí la gente se flipaba muchísimo, y era muy bestia, era muy hardcore este tipo de representaciones teatrales. No eran como las que estamos acostumbrados. Vale.
Las compañías teatrales, es decir, la organización de director, actor, actriz, etcétera, 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 tenían hasta 20 componentes, es decir, 20 personas que estaban trabajando en esa compañía teatral. Y tenían una estructura muy, muy determinada, ¿vale? Es decir, eran unas personas muy metódicas. Tenían una jornada de trabajo, tenían un ensayo, un repertorio que aquí no se deja. Esto eran profesionales, pero de verdad. Al director de la compañía se le llamaba el autor, ¿vale? No era el director, sino el autor. Y bueno, básicamente se dedicaba pues eso, a recoger el texto, a contratar a los actores y a las actrices, bueno, era a pagar los sueldos, era una persona que tenía siempre bastante problemas. Recordemos también una cosa, que en el mundo del teatro, hasta prácticamente este siglo pasado, el mundo del teatro siempre ha estado muy vetado por la Iglesia, a pesar de que a la Iglesia le encanta el teatro, pero ha estado muy vetado. Los actores y las actrices no eran, en aquella época, no eran enterrados cuando morían, no eran enterrados en suelo cristiano, normalmente, porque se les consideraba ciertamente un poco herejes. A las actrices siempre les ha venido ese halo de prostitutas o de prostitución o de tener muchos amantes, y a los actores también en muchas ocasiones se les veía como unos sinvergüenzas. Sin embargo, es curioso porque, como digo, esto era a nivel, digamos, a nivel aparente, porque las actrices y los actores eran totalmente venerados y eran muy populares y a la gente les encantaba. De hecho, eran muy famosos. O sea, no era una cosa que no... no era muy rara, ¿vale? Vamos a ver las dos tipos de compañías que teníamos. Teníamos por un lado las compañías de título o compañías reales, ¿vale? Que eran básicamente compañías que podían representar sus obras ante el rey, estaban en las grandes ciudades y tenían muchos medios. Y luego teníamos los cómicos de la legua, ¿vale? Los cómicos de la legua eran grupos de actores que podían representar sus obras, pero a más de una legua de las grandes ciudades. Es decir, teníamos unas compañías que, digamos, eran como la primera división, el Real Madrid, el Barça bueno, y todos los demás. No sé de fútbol, ya lo sabéis. Y luego estaba la segunda división, la segunda división B, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el teatro cortesano, hemos hablado del teatro popular, pero también tenemos que hablar del teatro cortesano, ese teatro cortesano que se representaba en el, pues eso, en el palacio. Este teatro, como digo, se representa en el Palacio de los Nobles o incluso en el propio Palacio del Rey. Es más complicado, tiene mucha más escenografía que los corrales de comedias y básicamente tiene un carácter de puro espectáculo, donde el ingrediente fundamental siempre va a ser la música. La música va a ser importantísima. Como digo, este tipo de teatro poco a poco va cayendo un poquito, porque en realidad lo que da mucho dinero es el teatro popular. Incluso a los propios reyes les encanta, y a los nobles les encantaba ir a las representaciones teatrales populares, ya no por juntarse con el populacho, porque veis que teníamos ahí varios sitios donde podían estar sin que les molestaran, pero sí que es cierto que eran muchísimo más divertidas que un teatro que se representaba en la corte, donde solamente había nobles y no pasaba absolutamente nada. Y tenemos otro tipo de teatro, que es el auto sacramental. Hemos dicho que al principio solamente se representaba el teatro en las iglesias. Pues bien, este auto sacramental básicamente se sigue representando en las iglesias, pero sale de la iglesia para representarse también en el corral de comedias o también en el teatro cortesano. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente es un teatro que habla de los personajes de la Biblia y termina, es importante porque termina este teatrillo, se cuenta la historia de la vida de Jesucristo, bueno, pasajes de la Biblia, etcétera, etcétera, y termina siempre con una exaltación de la Eucaristía, es decir, con una exaltación de los valores cristianos. Y esto es importante también porque recordemos que en esta época España se ha cerrado completamente, se erige como combatiente por la causa católica.
Bueno, es importante, se debate sobre la vida y sobre la muerte, sobre qué es la vida, qué es la muerte. Recordemos esa idea de que la vida es pasajera y que al final lo que importa es la otra vida, la vida del más allá. La vida del más allá, pensando siempre como un cristiano, ¿vale? Estos actos sacramentales se representaban, uno, en las plazas públicas, sobre todo en la fiesta del Corpus Christi. La asistencia era totalmente libre, no tenías que pagar absolutamente nada y estaba normalmente costeado por todos los ayuntamientos. Es, como digo, una auténtica fiesta barroca. La gente le encantaba el teatro y era una forma también de ver, pues eso, una obra teatral sin tener que pagar nada. A ver, ¿qué pasa hoy en día con los pasos de Semana Santa? Pues básicamente lo mismo. Cuando salen esos pasos de Semana Santa por Andalucía, que están ahí gritando ¡ay!, ¿sabes? O aquí, o en cualquier lado, nos estamos encontrando con esto, en realidad. Una representación teatral pura y dura, con música, con gente llorando, con gente gritando, con gente penitente. Pues aquí básicamente era tres cuartos de lo mismo. El escenario, ¿cómo estaba constituido? Claro, si estaba hecho en la Plaza del Pueblo, pues estaba constituido por carros que luego poco a poco se fueron pues mejorando un poquito. Vale, importante esto. Tenemos, en cuanto a la difusión del teatro, tenemos de dos tipos. En primer lugar, la difusión oral y la difusión escrita. ¿Por qué? Porque la obra del teatro, antes de ser representada, primero tenía que ser impresa y publicada. Normalmente había una censura que podía decir qué era lo que se tenía que decir, tanto en la parte oral, es decir, en la representación normal, como lo que se podía publicar en la imprenta. Primero teníamos copias manuscritas que se pasaban a la imprenta y luego pues tendríamos o bien comedias sueltas, que básicamente eran comedias como por ejemplo la de Fuenteovejuna que habéis visto, o partes de comedias, que normalmente es una recopilación de obras de teatro que sacaba el mismo autor. Por ejemplo, aquí tendríamos parte de comedias de Lope de Vega, ¿vale? Donde tenemos pues, alrededor de pues eso, unas 12 comedias del autor dentro de este libro, publicado en 1618. Los textos de las comedias no siempre eran fiables. Muchas veces nos encontrábamos con o bien ediciones piratas, por un lado, que pues eso, se pirateaban y se empezaban a distribuir sin ser supervisadas por el autor y además llenas totalmente de errores, errores de diálogo, errores de guión, etcétera, etcétera, y muchos otros eran las memorillas, ¿vale? Es que las memorillas eran, los memorillas eran gente que se dedicaban a ir al teatro para aprenderse la obra de memoria. Bueno, hay gente así, ¿qué queréis que os diga? Entonces se aprendían la obra de memoria y luego se iban al librero para que se la apuntara y la imprimiera. Básicamente es lo mismo que haría un tío que se va con una cámara de vídeo al cine a grabar una película y entonces saca un screener, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos el DVD RIP y aquí tendríamos el screener RIP o el web RIP o yo que sé, o lo que como leches se diga, ¿vale? Es decir, que en aquella época también existía la piratería. Fijaos hasta qué punto. Bien, y ahora llega el punto clave, que es la comedia nueva. Cuando hablamos de comedia nueva, hablamos del arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega. Lope de Vega, como ya os dije y como ahora veremos un poquito, es un autor muy prolífico, tiene mucha obra. Y en un momento dado de su vida le quieren dar un premio, pero para cachondearse de él. Ese premio, en realidad, en la academia le dicen, mira, te vamos a dar un premio, pero tienes que dar un discurso. Pensando que como era un autor tan prolijo, no sabía escribir nada, porque en realidad se lo escribían todo. Entonces llega Lope de Vega, se planta delante del auditorio, se pone a decir su discurso, un discurso en verso, por cierto, donde dice todas las pautas de la forma de hacer su comedia, de lo que realmente le está dando tanto éxito. Y eso es lo que se llama la comedia nueva, es decir, lo que se llama el arte nuevo de hacer comedias. Como decimos, esta comedia nueva son, digamos, una serie de preceptos, es decir, son un montón de textos a partir de los cuales sale
todo lo que sería la teoría o cuáles son los elementos que tiene que tener toda la obra teatral barroco. ¿Vale? Vamos a verlas un poquito. En primer lugar, se mezcla lo cómico y lo trágico. Hasta entonces, básicamente lo que se hacía era, si algo es cómico, es cómico. Y si algo es trágico, es trágico. No mezclemos las cosas porque si mezclamos las cosas, eso ya lo decía Aristóteles, si mezclamos las cosas mal, ¿vale? Lope de Vega dice, nah, vamos a mezclarlo todo que es más divertido. Se rompe la regla de las tres unidades. La regla de las tres unidades, os recuerdo que son acción, espacio y tiempo. ¿Qué significa eso? Que en una misma obra de teatro puede haber varias acciones. Podemos encontrarnos con acciones de unos personajes y otros personajes que se entrecruzan en mitad de la obra, ¿vale? En diferentes espacios, es decir, que en el acto 1 a lo mejor estamos en Sevilla y en el acto 2 estamos en Segovia, y en cuanto al tiempo, pueden haber pasado años entre un acto y otro, cosa que veremos que después con la ilustración eso ya no empieza a gustar demasiado. Luego nos encontramos también los personajes de la comedia nueva. Hay una serie de personajes prototípicos que ahora vamos a ver muy rápido, no os voy a dar mucho la tabarra con esto. Nos encontramos también la figura del gracioso o del donaire, y también la reducción a 3 actos o jornadas. Y esto es importante porque Aristóteles decía que toda obra teatral tenía que tener 5 actos. Lope de Vega lo hace en 3. ¿Por qué? Porque Lope de Vega ya sabía que en toda estructura narrativa tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Una presentación, nudo, desenlace. Es decir, marcando esos 3 tiempos se conseguía un efecto muchísimo más grande en todo lo que sería la estructura argumental de la obra. El lenguaje de las comedias tenía que ser acorde con los personajes, tenía que haber un decoro expresivo, un decoro poético, en tanto que se tenía que conservar el statu quo. Tú no podías matar en una obra a un rey, porque matar a un rey implica la revolución. Entonces se tenía que, y al personaje malo se tenía que castigarle, al personaje bueno se le tenía que premiar de alguna manera. Entonces, pues bueno, era un poquito esa idea. Luego tenemos elementos escénicos y visuales de las comedias, muchos elementos escénicos visuales, y luego los actores y las actrices que estaban ahí dentro. Vale. Como digo, esta mezcla de lo cómico y lo trágico lo que pretende es que el teatro parezca natural. Nuestra vida no es solamente tragedia o solamente comedia, sino que en muchas ocasiones estamos llorando y de repente nos hacen gracia unas cosas y nos ponemos a reír. Quiero decir que no todo es blanco o negro, sino que en nuestra vida, y eso, chavales, es verdad, tenemos una serie de grises, ¿vale? Tenemos aquí un fragmento de ese arte nuevo de hacer comedias, de ese discurso que dio, que dice lo trágico y lo cómico mezclado, y Terencio con Séneca, aunque sea como otro Minotauro de Pasife, harán grave una parte, otra ridícula, que aquesta variedad deleita mucho. No hay que advertir que pasen el periodo de un sol, aunque es consejo de Aristóteles, porque ya le perdimos el respeto cuando mezclamos la sentencia trágica a la humildad de la bajeza cómica. Supongo que no os habéis enterado de nada, es normal, no os preocupéis. Es simplemente lo que nos está diciendo es que no hace falta seguir a Aristóteles, que lo que se puede hacer es, pues eso, mezclar la comedia y la tragedia y no pasa absolutamente nada. Lo que hemos dicho antes, ¿vale? Tenemos la ruptura de la unidad de lugar, la unidad de tiempo y la unidad de acción. Puede desarrollarse en varios lugares, puede desarrollarse en tiempos diferentes y puede desarrollarse en varias acciones protagonizadas, por ejemplo, por el galán y la dama, la opción principal, y los criados por otra. En Los Simpsons nos encontramos muchas veces esto, mientras que Bart y Homer cogen un tren o cogen un camión para llevar una mercancía a... no me acuerdo dónde era, porque han matado al camionero de un infarto. Lisa y Marge en ese mismo capítulo aprovechan para ir a comprar timbres. Como veis, son 2 acciones diferentes que, bueno, que están ahí, ¿vale? Y que se pueden ver. Bien. No voy a leer los fragmentos del arte nuevo de hacer comedia, si queréis lo leéis vosotros. En cuanto a los personajes, pues hay personajes que se repiten constantemente, como hemos dicho, ¿vale? No son personajes
redondos, son personas, no es como por ejemplo el Lazarillo de Tormes, que sí que es un personaje que tiene complejidad psicológica, sino que son personajes típicos, son personajes prototípicos, arquetípicos más bien, que básicamente lo que hacen es seguir una pauta, se les pone en un escenario y a partir de sus características ellos actuarán de determinadas maneras. Pues, por ejemplo, el galán está idealizado, la dama es hermosa y bella, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquito de eso. Tendríamos, en primer lugar, vamos a ir por orden. En primer lugar, tendríamos a la dama, que es una mujer joven, hermosa, inteligente, sobre todo prudente, pero que se ve envuelta en algún follón. El galán es un caballero noble, valiente, idealista, que siempre va a estar detrás de la dama, siempre va a intentar casarse con la dama. Luego tendríamos el barba, que el barba es un hombre viejo, o incluso a veces es el mismo propio rey que hace la función del solucionador de problemas. Es decir, es una persona sabia que sabe justamente cómo solucionar los problemas que están ocurriendo entre el galán y la dama. Luego tendríamos el antagonista, ¿vale? Que es justamente el, digamos, el malo de la película o el malo de la obra, que es el que se opone al galán, suele ser normalmente un caballero poderoso, y ese caballero poderoso lo que intenta es abusar del poder que tiene. Y luego tendríamos como personajes secundarios la criada y el criado, que básicamente la criada es la criada de la dama y el criado del galán, y sirven un poco como confidentes, sirven un poco también para pues eso, hacer de enlace entre uno y otro. Otros personajes que tenemos también, pues tenemos el caballero, que suele ser el padre de la dama y que siempre está más o menos pendiente de que se guarde su honra. Y luego tendríamos el villano, que en Fuenteovejuna lo habréis visto, es un labrador rico, cristiano viejo, con gran sentido de la honra. Y que bueno, pues básicamente intenta hacer, pensad en esto, el público principal de las obras de teatro en muchas ocasiones era el pueblo llano. Entonces, el presentar al pueblo llano, a un personaje del pueblo llano como alguien bueno, lo que hace es que el espectador se identifique con eso. Entonces, en muchas ocasiones era algo muy recurrente. Y luego tenemos como principal figura novedosa es el gracioso, o también llamado el donaire, ¿vale? El donaire suele ser el criado del galán, ¿vale? Permite dialogar al protagonista y expresarle sus inquietudes. Permite crear momentos cómicos, porque es un personaje cómico, básicamente, que lo que hace es decir lo que piensa. Es como el tontico de clase, ¿vale? Que de repente tú estás explicando algo y alguien te dice una tontería como un templo. ¿Sabéis de lo que hablo? Pues este es el donaire, el payasete, que básicamente lo que hace simplemente es interrumpir la acción para, pues eso, crear un poquito un contrapunto cómico dentro de la situación. Y bueno, básicamente lo que intenta es distraer al público, hacer que el público se divierta con eso. Este donaire lo tenemos ya antes. Esto no es algo que se haya inventado Lope de Vega. Lo tenemos en Lope de Rueda, que es un autor anterior que vimos en el tema anterior. Es el bobo, el llamado bobo, que básicamente es un aldeano que se expresa mal y que comete torpezas. Es decir, es un payasete que hace gracia simplemente por ser bobo. Aquí, en Lope de Vega, este bobo evoluciona un poquito, de forma que no es siempre un personaje ridículo, es un personaje urbano, es inteligente en muchas ocasiones. Es una mezcla de ese pícaro, de Lazarillo de Tormes, pero mezclado con muchos elementos cómicos que, pues bueno, hacen gracia, gustan al público y aparecen prácticamente en todas las obras del barroco. Bien, la reducción a los 3 actos y jornadas es lo que os he dicho antes. Se expone para poder hacer introducción o presentación, nudo y desenlace. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Vale. En cuanto al lenguaje de las comedias, tenemos un estilo más llano. Se rehúye un poquito de ese estilo culteranista de la poesía que veíamos, por ejemplo, en el primer vídeo de esta serie. Sobre todo lo que se intenta es un lenguaje que pueda entender todo el mundo. Y diréis, pero Víctor, si está escrito en verso, esto no todo el mundo lo comprende. Sí, en aquella época el verso se entendía muchísimo mejor que ahora. Ahora prácticamente hemos perdido
todo lo que sería la cuestión poética. Se utiliza un público, se utiliza un lenguaje que pueda comprender todo el público, un público popular. Claro, esto pasará sobre todo en Lope de Vega. Cuando llegue Calderón de la Barca, esto cambiará un poquito, porque Calderón de la Barca hará un teatro para un público que sea muchísimo más sesudo, muchísimo más, docto. Y el decoro poético de lo que habla es que la lengua se ajusta a la situación y a las condiciones de los personajes. Es decir, un rey no puede hablar diciendo me se ha caído la melocotone. No, el rey tiene que hablar como un rey. Y el criado no puede hablar como un rey. El criado podrá hablar como diciendo eso. Es decir, que cada personaje tiene que intentar ser o hablar como es. Porque si no, entonces la obra pierde naturalidad y ya no es tan creíble como podría ser. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de una obra, a ver si os suena de algo. Dice: Casilda, mientras no puedas excederme en afición, no con palabras me excedas. Toda esta viña de Ocaña, poner quisiera a tus pies, y aun todo aquello que baña Tajo hasta ser portugués, entrando en el mar de España. El olivar más cargado de aceitunas me parece menos hermoso, y el prado, que por el mayo florece, solo el alba ha pisado. No hay camuesa que se afeite, que no te rinda vendaja, ni rubio y dorado aceite, conservado en la tinaja, que me acuse más deleite. Ni el vino blanco imagino de los 40 años tan fino, como tu boca olorosa, que como al señor de la rosa le huele el villano el vino. Es decir, si es un villano, ¿de qué habla? De vino. Punto pelota, no va a hablar de filosofía, ¿vale? Solamente está hablando de una chica, le está diciendo a una chica, mira qué guapa, qué guapa, qué guapa eres, qué guapa, qué guapa, qué guapa. Pero se lo está diciendo en verso y se lo está diciendo como un villano. Vale, ¿qué más tenemos? Como digo, todas las obras de esta época son en verso. Y la métrica de cada verso se adecua un poco a la situación. Versos más largos para mayor trascendencia, en decasílabos, heptasílabos, ¿vale? Y luego de arte menor, es decir, verso más corto para asuntos más ligeros, es decir, para escenas que sean un poquito menos importantes. Y luego, en cuanto al lenguaje, pues bueno, lo que hemos dicho, nos encontramos en muchas ocasiones dentro de estas obras con canciones tradicionales intercaladas que van apareciendo a lo largo de la obra. Nos encontramos también con un vestuario adecuado a las características de los personajes. Un criado no va a vestir como un rey y viceversa, un rey no va a vestir como un criado. Las escenas podían ser exteriores o interiores, el decorado se iba haciendo en su momento. Nos encontramos con escenarios escénicos, con accesorios escénicos bastante complejos, ¿vale? De repente nos encontramos... de hecho, esto evolucionó hasta el punto de que se podían crear dragones de atrezzo, máquinas que básicamente escupían fuego en muchas ocasiones, era muy curioso. Y bueno, por supuesto, nos encontramos mucha música dentro de la obra porque... la música, como digo, es un elemento muy fundamental dentro de este teatro. Como digo, los elementos escénicos y visuales son muy importantes dentro de este teatro. Y sobre todo lo que importa también es los diálogos, las llamadas al silencio y los recursos sonoros, ¿vale? Todo esto, es decir, todo lo que es el diálogo, todo lo que es el recurso sonoro dentro de la obra es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hace básicamente la intención de Lope de Vega es que cuando tú estés viendo una obra de teatro suyo, te la creas, que tenga verosimilitud, que a pesar de todos los elementos fantásticos que tenga, tú te la puedes creer. Eso es lo importante, eso es lo que realmente da el éxito a una obra teatral. Los actores... principalmente, los actores son fundamentales y dentro de las obras de teatro nos encontramos principalmente lo que son las acotaciones para que los actores sepan cómo actuar. Nos encontramos tres tipos de acotaciones: las gestuales, para saber cómo tienen que cómo tienen que hacer la gestualidad, cómo tienen que hacer los gestos, la expresión externa; posicionales, donde tienen que estar los actores dentro del tablado o del escenario; y luego relativas a la voz, sobre la entonación, el timbre, la fuerza, vale, la elevación. Te lo dice todo la propia obra. Lo podéis comprobar en la de Fuenteovejuna, que ya se supone que la habéis leído. Se supone.
¿Qué temas se trataban en la Comedia Nueva? Pues principalmente temas religiosos, ¿vale? En muchas ocasiones nos encontramos vidas de santos, leyendas, ¿vale? Muchas. Temas históricos y legendarios, muchos temas se recuperan de la historia. Y luego otros temas como los caballerescos, los pastoriles, los costumbristas, bueno, hay gran cantidad. Los dos grandes temas de la Comedia Nueva en el barroco son el amor. El amor es lo que mueve prácticamente todas las comedias de Lope de Vega. Lope de Vega es un autor principalmente amoroso, es el amor puro convertido en carne. Pero si os fijáis, básicamente todo lo mueve el amor. Incluso hoy en día, si os ponéis a mirar series de televisión, veréis que prácticamente el amor es la máquina que mueve esas series. Ya no un amor carnal, sino cualquier tipo de amor, amor paterno-filial, amor entre dos personas. Es decir, es el que genera el conflicto, porque normalmente si una persona ama a la otra, ya no puede amar a la otra tercera. Normalmente es como digo, es el motor de toda el género dramático. Produce quejas, produce riñas, produce celos, ¿vale? Es un amor desosegado. Lo bueno de este amor aquí en la comedia nueva, lo bueno, entre comillas, es que conduce siempre al matrimonio. Es decir, el problema de esta obra, o sea, de este tipo de obras, es lo que tenemos que encontrar también en función de la época que estamos hablando. La mujer tiene que casarse obligatoriamente para vivir sometida a su marido. Y antes había estado sometida a su padre. Esto evidentemente ha cambiado con la percepción de los años, pero es que en aquella época era así. O sea, si tú eras mujer, tú vivías con tus padres y te casabas con tu marido y pasabas de la casa de tu padre a la casa de tu marido. No podías independizarte. Vale. Cuando la relación amorosa incumple alguna norma social, ¿vale? Puede ser indecorosa, se produce un atentado contra el honor, como por ejemplo un rapto, una violación, etcétera, etcétera, debe lavarse ese hecho. Vale, ¿y cómo se lavaba ese hecho? Pues principalmente habían dos formas. Una, que la mujer se casara con el violador, era lo que pasaba en aquella época, o que bien ese violador acabara castigado y esta mujer se pudiera casar con otra persona que la acepta. Bueno, leed y os gustará por lo menos algo. Otro elemento clave, hemos dicho el amor, pero es que el segundo elemento clave es el honor. El honor, incluso muchas veces relacionado con el amor. La preocupación por la honra es algo muy importante en esta época. La honra no solamente al estilo de sexual, sino también la honra al estilo de linaje. O sea, el hecho de que te llamaran, o sea, si tú tenías la nariz un poquito larga o eras pelirrojo, ya eras sospechoso de ser judío. Entonces era muy importante en esta época demostrar ser cristiano viejo. Es lo que estuvimos hablando hace algunas semanas antes de que nos encerraran en casa. Ser cristiano viejo era de poder demostrar que como mínimo tenías 3 generaciones de español y muy español. El tema es, pues eso, la limpieza de sangre, sobre todo, que no eras ni descendiente de judío ni eras descendiente de morisco. Entonces, bueno, se trata sobre todo de ensalzar esta idea del honor, de ensalzar esta idea de que principalmente el personaje es un personaje noble o es un personaje castellano viejo, aunque sea, que no haya ninguna duda sobre su casta. Como digo, lo hemos dicho antes, la limpieza de sangre es fundamental porque se tenía que demostrar esa procedencia de cristiano viejo. ¿Vale? No voy a leeros fragmentos, los veis vosotros por vuestra cuenta, que si no este vídeo va a durar una eternidad. Vale, tenemos, como digo, dramas de honor, ¿vale? Centrados en la pérdida del honor, dramas teológicos, centrados en el tema del destino, y tragedias, centrados en los temas de, pues eso, asuntos históricos y de amor y tal. ¿Dónde estaría Fuenteovejuna? Ya que la hemos leído, Fuenteovejuna estaría dentro de los llamados dramas de honor, ¿vale? Por justamente la pérdida del honor, la venganza y la muerte.
Vale, también nos encontraríamos con comedias de santos en muchas ocasiones y también las llamadas, que estas eran las que más molaban mucho, las que más molaban de todas eran estas, las comedias de capa y espada o comedias de enredo también, donde hay una serie de juegos entre el galán y la dama y el galán y ay, ¿sabes? Pues todo, ese tipo de cosas. Una muy buena, os la recomiendo, El perro del hortelano, que ni come ni deja de comer. Eh, bueno, la visión del mundo en este tipo de comedias es una visión del mundo jerarquizada, es decir, el teatro muestra una sociedad que es la que hay, ¿vale? Hay una pirámide social donde nos encontramos en primer lugar al rey, que es la encarnación de Dios, ¿vale? Y luego tenemos la nobleza, el clero y los villanos. Lo hemos visto incluso en la propia distribución de las butacas del teatro, donde el clero no se juntaba con el pueblo y el pueblo no se juntaba con el clero, ni las mujeres con el hombre, ni todas, ni uno A es B y B es A, porque A es B y B más C y todo junto y separado. Por lo tanto, se defiende. ¿Qué es lo que se defiende? ¿Qué idea se defiende dentro de este teatro? Pues la idea de orden. La idea de que el orden de esa pirámide no puede ser alterado, pues lo mismo que decía Quevedo. Se defiende una sociedad principalmente cristiana, como digo, una sociedad que no permita, sobre todo, que no permite la herejía, que no permite, que es poco tolerante con otras religiones. Y sobre todo se plantea eso de la limpieza de sangre como algo elemental. Se pretende que todo, o sea, no se permite ninguna duda en lo que respecta a tu procedencia, porque eso puede ser peligroso, en tanto que, recordemos, en esta época todavía estaba la Inquisición, y la Inquisición, si te pillaba por banda, jaja, tenías un problema, chaval. Bueno, el teatro barroco, como digo, defiende valores políticos, valores religiosos y valores morales de la época. Y sobre todo que, claro, si defiende esto, ¿qué es? Pues principalmente es una herramienta de propaganda. ¿Una herramienta de propaganda de qué? De que el rey es la reencarnación de Dios y que todo tiene que seguir como estaba. Entonces, bueno, muchas veces nos vamos a encontrar con la oposición de muchos moralistas. ¿Por qué? Porque a pesar de todo ese elemento propagandístico que encontramos en prácticamente todas las obras del barroco, de Lope de Vega, sin ir más lejos, en muchas ocasiones se pasaban un poquito. Y entonces teníamos a esos censores que estaban arriba mirando la obra y decían, esto no. Se criticaba a los cómicos, como digo, a los actores por su vida licenciosa. Os lo he dicho antes, a las mujeres en muchas ocasiones se les trataba de prostitutas incluso, y a los actores se les trataba de sinvergüenzas. Y cuando hablo de sinvergüenzas hablo de ladrones, drogadictos, borrachos, ¿vale? Simplemente porque contribuían a una degradación moral de la sociedad, pero luego eran más famosos que Paquirrín, ¿sabes? Kiko Rivera a su lado no era nadie. Y la gente les encantaba, ¿vale? Era algo que molaba muchísimo dentro de la sociedad. Fijaos hasta qué punto los moralistas se opusieron tanto, la gente que defendía la moral cristiana y católica, ¿sabes? Consiguieron prohibir el teatro desde 1588 hasta 1644. Cuidado, ¿eh? O sea, ahí fueron muchos años donde el teatro, o sea, hacer una representación teatral estaba prohibido y te podía caer no una multa, sino cárcel por hacer una representación teatral. Lo que pasa es que, bueno, la gente lo demanda. Al rey le gusta el teatro. Entonces, como al rey le gusta el teatro, pues ¡pam! Hay teatro. La corona empieza a financiar teatrillos, tal, y se vuelven a permitir esos teatros. Bien. ¿Qué épocas tenemos? Tenemos principalmente dos épocas. Las 3 primeras décadas del siglo XVII, y las siguientes 2 décadas del siglo XVII. Vale, en la primera parte nos encontramos principalmente a Lope de Vega y a sus seguidores, Guillén de Castro, Juan Ruiz de Alarcón, Luis Pérez de Guevara y Tirso de Molina. Vale, principalmente, como digo, Lope de Vega, que es su máquina, es la leche. Tirso de Molina, que es un gran heredero de El Burlador de Sevilla, lo conoceréis después, veréis que han hecho muchas versiones de él, incluso en teatro. Y la segunda parte, que ya es un teatro más estabilizado, más, ¿sabes?, más consolidado,
nos encontramos con Calderón de la Barca y luego tenemos a Francisco de Rojas Zorrilla y Agustín Moreto, pero principalmente, como digo, a Lope de Vega en la primera parte y Calderón de la Barca en la segunda. Vamos a ver un poquito de Lope de Vega en el siguiente vídeo.